Muy buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Estoy más que feliz de poder estar en este lugar, compartir la palabra de Dios, más para cuando es un evento de jóvenes. Así que feliz de volver a ver algunas caras ya conocidas. Corriente, por ejemplo, trajo ahora un ayudante nuevo. Ahí la hermana de Colorado, bueno, la suegra de Pantone, un amigo mío, hermano en Cristo, y bueno, otros jóvenes más aquí, contento de estar. Hermanos, tengan la amabilidad de tomar asiento. Quiero hacer algunas consideraciones antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios. Como es primera vez que estoy en este lugar, quiero un poquito presentarme, ya que para la gran mayoría soy casi un desconocido y es necesario que por ahí algunos me conozcan un poco. Mi nombre completo es Oscar González, el nombre de mi esposa es Claudia Noemí Fleita, una hermosa mujer, hija de brasileiro y alemán, y un día se cautivó por mi belleza y bueno, aquí nos casamos, ¿verdad? Ya estamos 25 años casados. Tenemos una hija llamada Diana que tiene 24 años ahora y servimos al Señor desde nuestra juventud. O sea que ya tenemos varios abriles en la causa del Señor, sirviendo al Señor en muchos lugares, varias provincias del país, sirviendo al Señor también en varios seminarios como profesor, seminario bíblico de fe, seminario el STBI, también la escuela de vida y el seminario propio, el seminario Petra, que estamos llevando adelante ya hace varios años. Y estamos en Roque Sáenz Peña, el Ministerio Evangelístico de Benecer es el lugar donde servimos al Señor, una de las iglesias más grandes que hay allí en Sáenz Peña. Estamos terminando el año con una membresía de 910 personas actualmente, bueno, con mucha proyección y ánimo de comenzar el año 2015 con nuevas metas, nuevos objetivos, sirviendo al Señor, ya que a eso hemos sido llamados. Allí en Ebenecer somos un grupo de pastores, el pastor presidente, el pastor Néstor Vargas, el pastor Eduardo Polichuk, el pastor Darío Robert y quien les habla. Estamos sirviendo al Señor allí y ellos han enviado saludos. A propósito de eso, también mi esposa, mi familia mandaron saludos. Amén, gracias. Algunas cositas antes de ver. El lema de este congreso tiene que ver con una generación en victoria. Leí bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se lee bien la letra allá arriba o no? ¿Me pueden hacer así si es correcto? ¿Sí? Generación en victoria. Quiero que entendamos algunas pautas porque mañana vamos a trabajar bastante en la mañana, domingo también y por la noche serán las plenarias. Quiero que entendamos el siguiente concepto. La vida cristiana consiste en una vida que se camina en el espíritu, pero la mente también tiene mucho que ver. ¿Me explico lo que digo? La mente tiene mucho que ver. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice que tenemos que presentar al Señor un culto racional. Quiere decir que el culto que presentamos a Dios debe ser un culto elaborado, que yo entienda, que yo sepa para dónde debo apuntar, que yo sepa lo que estoy hablando, que yo sepa lo que Dios me habla. ¿Me está entendiendo lo que hablo? Ahora, en un culto racional, en una vida cristiana, que caminamos en el Espíritu, pero mi mente no queda ociosa, no queda vaga, sino que mi mente está involucrada, ya que la palabra de Dios es para ser entendida, yo debo vivir una vida basada en decisiones. La vida consiste en decisiones. Mucha gente que uno encuentra por allí y saluda a usted y dice, ¿cómo anda, hermano? Y aquí ando. Bueno, para andar así ni ande. ¿Me entiende lo que digo? O sea, debo tomar decisiones para caminar una vida en victoria. Porque aquí, si yo preguntara esta noche, ¿a cuántos les sobra plata? Levante la mano. Bajamos las dos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O a usted le sobra? Avise, porque somos varios que podemos ir a saludarle. No, es un chiste eso. Pero el hecho de tener plata
casualidad? El hecho de tener dinero, el hecho de tener facha, como se decía antes, ¿no? Pinta, ¿no? Veo que está siempre el canchero en cada lugar. Está el canchero, está la fachera. Bueno, todo eso prácticamente es temporal, es ilusorio, porque se desgrana prácticamente como el agua entre los dedos, y lo único que queda es lo eterno. Por eso es que tenemos que decidir vivir una vida cristiana en victoria, con plata. ¿Puede decir amén o no? Ojo, amén ahí. Sin plata también se puede vivir en victoria. Amén. Con salud se puede vivir en victoria. Amén. Con enfermedad se puede vivir en victoria. Amén. ¿O somos de los que nos quejamos de todo? Bueno, este congreso es para que vos aprendas a ser una generación que realmente viva en victoria y no que viva de emociones. ¿Me entienden lo que digo cuando digo emociones? Somos muy emocionalistas, o sea, siento la presencia de Dios, entonces Dios está. No siento, Dios no está. Querido, Dios está siempre. Alguien leyó Mateo 28 y dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿Dios miente o Dios cumple? Dios cumple, y entonces Dios siempre está. Tiene que ver con lo que yo entiendo de esa palabra. Ahora, dicho esas consideraciones, yo quiero en esta noche agarrar y repasar un poquito la vida de un personaje que no es muy utilizado para las predicaciones, como es la vida de Lot. Ya sabe a quién me refiero, ¿no? Lot, Génesis capítulo 12 aproximadamente, arranca allí su historia. Génesis capítulo 12, varios pasajes que yo voy a citar. No sé cuánto tiempo tengo, pero voy a hablar hasta que me canse. No, voy a hablar lo prudente. Bien, ya encontró. Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. En este pasaje, verso 1, damos lectura, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, tiempo futuro. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y verso 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y, conjunción consecutiva, Lot fue con él. Y era Abraham de 175 años cuando salió de Harán. Aquí entra en el escenario la vida de Lot, sobrino de Abraham. Quiero dar algunas consideraciones con respecto a esto. Todos conocemos la historia de Abraham. Él va a salir de la tierra de Ur de los Caldeos, una aldea, no allí en Harán, y él va a salir hasta llegar a la tierra que Dios le iba a mostrar. O sea, él nunca la vio todavía, pero Dios le iba a mostrar esa tierra. Y Dios le dio promesa, le dijo, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti una gran nación, yo voy a hacer de que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Dios llama a una persona que nunca antes había experimentado el hecho de tener un hijo en sus brazos, el hecho de que su mujer tenga un hijo entre sus brazos, y ya tenía una edad bastante avanzada. Pero Dios le da promesas y Dios le dice, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti algo grande, yo te voy a sorprender, te voy a enriquecer mucho más, pero hay ciertas cosas que tenés que hacer. Una de ellas, dejar algo o dejar todo. ¿Todo había que dejar? Che, ¿están con dudas? Había que dejar absolutamente todo. ¿Saben que en Dios es todo o nada? ¿Alguien supo decir alguna vez? Hay algunos que han salido del mundo, entre comillas, están en la casa de Dios, pero viven tan mediocre que no sirven para Dios porque Dios no lo puede usar porque están sucios. No sirven para el mundo porque cada vez que el diablo lo quiere usar, viene a la iglesia. Entonces está ahí en el medio, no sirve ni para uno ni para otro, como yo digo, ni para espiar. En Dios hay que dar todo. Ahora, algunas cositas que me llaman la atención con respecto a la vida de Lot, ya que Abraham era el de la promesa. Abraham era el que tenía
la bendición de parte de Dios y Lot era simplemente un agregado. Quiero que podamos notar que Lot es alguien vivo, que toma decisiones en algún momento de su vida muy acertada. Él dice, él tiene la palabra de bendición, yo voy a ir con él. Y Lot sale caminando y acompaña a Abraham en todo el trayecto. Él sale de Ur de los caldeos, sube hacia arriba y desde el norte comienza a recorrer toda la tierra de Canaán, una tierra de aproximadamente 31,000 kilómetros cuadrados, toda la recorre, porque era el lugar que Dios le iba a dar para bendición a Abraham. Y Lot estaba ahí. O sea, el tipo vivo. ¿Con quién te juntamos? ¿Con el espiritual o el carnal? Sí, ya sé, por la carita que me pusiste, con el espiritual, ¿verdad? Entonces Lot tomó una buena decisión, agarró y siguió con Lot, pero hay algunas cositas que, habiendo comenzado bien Lot en su vida, decidió bien, dejó todo, estuvo con el hombre que tiene la palabra de Dios, la palabra de bendición, pero sin embargo hay algunas cosas que Lot hizo mal. Y yo en esta noche quiero mostrarte a vos, por la palabra de Dios, 3 aspectos en el cual Lot se equivocó. Y a mí me gustaría que vos lo entiendas, porque te va a servir para ser una generación de victoria. Una generación que viva el día a día en victoria. Ahora, observen. Él sale con Abraham, comienza, y en el capítulo 13, observen, hay un gran asunto allí. Dice que Abraham y Lot se separan. Habían sido bendecidos y los animales de uno y el otro comenzaron de repente a multiplicarse de tal forma que dice, bueno, la tierra es muy pequeña para nosotros, habrá que separarse. Y allí se distancia Abraham de Lot. Pero quiero que observe algo. Dice allí capítulo 13 de Génesis, y hubo contienda, verso 7. Entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te aparte de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron del uno al otro. Abraham acampó a la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Primer cosa que Lot no tuvo en cuenta cuando va a tomar decisión. Y es una cosa que vos tenés que tenerlo bien grabado. Normalmente en la juventud nosotros pensamos que somos más y que sabemos y que descubrimos algo que el otro nunca descubrió y que seremos diferentes. Cuidado. Lot allí tuvo ese altercado, sus pastores con los pastores de Abraham, y van a tomar una decisión, se van a separar. Quiero que observen que es Abraham el que toma la iniciativa y le dice, si tú vas para allá, yo voy para allá, si tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Querido, las decisiones uno tiene que guardarse de respetar en primer lugar la autoridad. Lo que tenía que haber hecho era decir, Abraham, tú eres el mayor, tú eres el de la promesa, tú eliges, yo me quedo con lo que tú dejas. Pero sin embargo, Lot agarró y primerió a Abraham. ¿Sabía usted que en la antigüedad, alguien lo mencionó aquí, en la antigüedad los ancianos no eran personas que se descartaban, sino que eran honradas? En la antigüedad un anciano era alguien que la sociedad lo valoraba por el conocimiento que adquirió en la vida. Porque muchos tenemos la teoría, pero hay gente que tiene la vida ya.
Entonces en la antigüedad se daba mucho valor a ello, a tal punto que si usted mira en la parábola del hijo pródigo, en el Evangelio de Lucas, dice allí que el hijo pródigo se fue y cuando viene el hijo pródigo de regreso, es el padre, dice él, que cuando lo ve a la distancia, sale corriendo y va detrás de su hijo, va al encuentro de su hijo para abrazarlo y para besarlo allí. Ahora observe, en ese contexto correr era algo que estaba mal visto, porque un anciano caminaba despacio y ese paso lento era lo que manifestaba más autoridad frente a la sociedad. Pero acá no tuvo en cuenta la autoridad. Cuando alguien quiere vivir en victoria, necesitamos estar sujetos a la autoridad de Dios. Si usted y yo queremos vivir como nosotros queremos, si usted quiere agarrar y decidir por usted mismo, nos va a ir mal, te va a ir mal, me va a ir mal. Tenemos que agarrar y darle la prioridad de elección a Dios sobre nuestras vidas. Lot no respetó la autoridad, sino que agarró y él primero eligió. Y observe, hermano, dice que él agarró, miró primero, vio la llanura, un lugar especial para el pasteo de sus animales, y vio que todo confluía para que él sea mucho más próspero que lo que le quedaba a Abraham. Pero observe algo. Dice que Lot no solo vio la llanura, sino que también vio al fondo que estaba Sodoma y Gomorra, la gran metrópoli de aquel entonces. Sodoma y Gomorra, para muchos pensaron que era una cosa simplemente inventada en las Escrituras. Hasta que los arqueólogos están descubriendo cada vez más detalles que avalan lo que la Biblia dice antes de que los arqueólogos se den cuenta. Y los arqueólogos descubrieron que en verdad al sur del Mar Muerto, el Mar Salado, hay allí una gran cantidad de acumulación de azufre. Cuando sacaron fotos desde los satélites, descubrieron allí un manto blanco y ellos decían de sal. Y fueron los arqueólogos allí y se dieron cuenta que no era sal, sino que era otra mezcla, un componente de ceniza que se había prácticamente petrificado con la construcción de la ciudad por el calor del juicio de Dios. Y allí descubrieron que Sodoma y Gomorra en verdad existía. Ya Dios lo había dicho muchísimo tiempo atrás. Ahora, esa ciudad, como usted bien sabe, la Biblia dice que Dios hizo llover azufre y fuego sobre él. Recuerda usted, Dios dijo que le iba a agarrar y a amontonar sus cenizas nada más. Eso es lo que quedó. Cuentan algunos arqueólogos que cuando entraron allí empezaron a hacer excavaciones y miraron, encontraban pequeñas pelotitas del tamaño de una pelota de golf, de tenis. Dice que miraron el componente y dijeron, mira, bien redonda. Analizaron lo que eran esas pelotitas y descubrieron que era azufre. Ahora, cuando ellos o los arqueólogos sacan lo que es azufre de las minas, de las piedras y demás, el grado de azufre que se puede rescatar es un 40%, cuando es muy bueno, 50% de azufre y el resto son desechos que ya no sirven. Pero estas pelotitas tenían 98% de azufre. Interesante, ¿verdad? Dios destruyó esa ciudad. Ahora, por no tener en cuenta lo que es la autoridad, Lot se metió en un problema y ese problema lo fue llevando. Cuando usted mira la lectura que nosotros lo leímos hace un rato, menciona de que Lot fue extendiendo su tienda cada vez más cerca de Sodoma. Quiere decir que él lentamente fue captivado por aquella gran ciudad. Querido, cuando Dios no toma las decisiones en tu vida, te va a ir mal. Te va a ir mal. Yo recuerdo una jovencita que tendría unos 14, 15 años, en la edad de la adolescencia, en la edad en la que piensan mucho que tienen la razón y que se la saben todas porque tiene un par de informaciones que encontró en algún lado. Y esa jovencita, hermosa esa chica, hermosa.
Dice que él agarró, desobedeció a los padres y dijo, yo voy a hacer mi vida y yo voy a hacer esto. Bueno, empezó a salir a escondida de los padres, empezó a esconderse, iba al culto y en plena reunión se tapaba así con su cabello largo y colocaba los auriculares y aguante la música rock metálica, escuchando en pleno culto. O sea, el cuerpo estaba en la iglesia, pero el espíritu no, la mente tampoco. Esta chica terminó embarazada, terminó con hijos, la abandonaron, agarró, hizo su vida, deshizo, la volvió a hacer, la volvió a deshacer. Es que cuando no toma Dios las decisiones en nuestra vida, siempre nos va a ir mal. ¿Ya te fue mal alguna vez? Cuando alguien quiere iniciar un noviazgo, si no consulta a Dios, te va a ir mal. Te va a ir mal. Las decisiones deben pasar por lo que la autoridad nuestra dice. El Señor compró tu vida y Él tiene la autoridad para decidir qué es lo que tenés que hacer. Y Él sabe lo que es mejor. Porque nosotros nos equivocamos o no. ¿Sí o no? Yo recuerdo, fui a un comedor, ¿no? Fuimos a comer y creo que uno mira la lista de lo que hay para ofrecer en ese momento. Y uno mira, y los nombres raros a veces me encantan. Vi un nombre raro ahí, yo dije, ¿y esto qué será? No es rico, me dijo el mozo, claro, él quería vender. Y yo pedí, y después le daba vuelta y vuelta al plato. Mire que como hasta ladrillo mojado, pero no, ese no pasaba. No pasaba. Pero hermano, Dios sí sabe lo que es mejor para nuestra vida. Entonces cuando vos tenés que decidir algo, querido, vos tenés que agarrar y dejar que Dios sea el que guíe tus decisiones, el que guíe lo que vas a hacer. Por eso una de las decisiones que vos podés hacerla con toda claridad y saber que Dios está en el asunto es decidir consagrarte a Dios. Cuando vos decidís consagrarte a Dios, esa es la voluntad de Dios y Dios tomará en serio esa palabra y Dios comenzará a bendecirte. Pero sin embargo no tuvo en cuenta la autoridad, no tuvo en cuenta. Y así le fue. La Biblia dice que él afligía su alma cada día al ver la conducta que había en los moradores de Sodoma y Gomorra. Quiero que observen, la primera cosa que no tuvo en cuenta Lot fue la autoridad que tenía Abraham. Segunda cosa que Lot no tuvo en cuenta, tiene que ver con las apariencias son engañosas. Lot no pensó que las apariencias nos engañan muchas veces. ¿Nos pasa o no? Pregunto, o solo a mí me pasa a veces. Me he equivocado muchas veces y dije, a este joven voy a llevar conmigo, va a ser un siervo el día de mañana, tiene de Dios, y luego de que lo veo andar digo, ¿para qué lo traje? Las apariencias engañan. Recuerda aquel profeta ungido de Dios, llamado Samuel. Resulta que había ungido a Saúl. Saúl fue desechado por Dios. Y Dios le dice, Samuel, anda a ungir ahora al que yo te voy a mostrar. Y va Samuel para ungir al sucesor de Saúl. Y va a elegir a uno de la familia de Isaí. Llega a esa casa. Y aparece el hijo más grande y dice que Samuel cuando lo vio agarró y dijo, este tiene pinta de rey. Es grande, robusto, tiene melena, ¿no? Y Dios le dijo, no, Samuel, así no es la onda. El asunto es adentro, el corazón. Y entonces Samuel dijo, bueno, miró al segundo que seguía a ese al mayor y dice, ese tiene que ser, no hay tanta diferencia. Y Dios le dice, no, Samuel no es así. Y pasó otro y otro y otro. Y al último de todo viene David, que ni siquiera viene, lo mandan a traer. Y Dios dice, a ese sí. Es que las apariencias nos engañan. ¿Sabe que Lot, dice el pasaje acá, acampó en tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma? La idea acá es de que cada día Lot iba corriendo un pasito más su tienda hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él no tuvo en cuenta el poder que tiene la atracción del pecado, de lo malo en la vida de aquel que quiere servir a Dios o aquel que ha sido llamado por Dios.
Y lentamente, día tras día, él comenzó a mirar lo lindo que era, y tal vez a veces no, que estaba allí medio sin hacer nada, miraba la gran ciudad y diría qué lindo sería estar ahí adentro y caminar un poco y mirar vidrieras. Y las hijas de Lot dirían, papá, zapatos, debe haber zapatos ahí. Vio que las chicas lo primero que miran cuando van al lado, ¿qué es? Zapatos. ¿Sí o no? Es así. Y entonces, papá, dale, vamos, estamos muy lejos de la ciudad. Y dice que Lot fue poniendo, acercándose poco a poco sus tiendas, su casa hacia la gran ciudad. Y a veces cuando pienso en esto me hace acordar, no sé si usted lo recuerda, alguien me dijo, ¿no?, que hoy falleció ese personaje, el Chavo del Ocho, cuando doña Clotilde hizo una torta enorme, recuerda, por allí lo vieron en ese capítulo, hizo una torta grande y lo puso en la ventana, y justo el Chavo que pasaba cerca, se juntó el hambre y la necesidad de comer, y vio la torta, y el Chavo de a poquito, pasito a pasito, se acercó, y vio la torta, metió un dedo, total, cualquier torta no se araña, ¿no? Y metió el dedo, le gustó, metió 2, 3, y cuando sale doña Clotilde, lo único que había era la fuente. Lot se dejó guiar por las apariencias. Queridos, las apariencias son engañosas. El mundo te presenta a vos todo el panorama, la panorámica general de las cosas que aparentemente son atractivas. Vos vas a ver una publicidad y están allí tomando, 2 Coca-Cola y el tipo bien fría, ¿no? Y a veces el vaso con hielo y echa y hace, ¿no? Y vos un calor de loco, Santiago del Estero, 46 grados, sin dormir la santa y sagrada siesta, empezás a pensar, quiero coca, ¿no? Pero no solo eso, ¿verdad? Porque a veces lo mismo te muestra aquel que fuma, aquel que bebe alcohol, y entonces te muestra, él es el más feliz, él es el hombre ganador de la reunión. Pero el mundo te presenta la parte aparentemente alegre, pero no te muestra la cantidad de vida destruida que hay detrás de toda esa escena. Es que las apariencias engañan. Cuando alguien agarra y dice, no, las drogas te hacen volar, te hacen escapar de los problemas. Sí, pero no te cuentan la parte que hay detrás de la escena, del escenario, en donde aquellas personas son cautivas y no pueden salir, sino que se vuelven adictas y cada día necesitan una dosis más, y luego esa dosis no le hace efecto, necesita una droga más fuerte y allí va. Pero eso no te muestra la publicidad. Es que las apariencias se engañan. ¿Sí o no? Claro que sí. Recuerdo, había un muchacho que pintaba lindo para el Evangelio. Había predicado varias veces y era muy dinámico, era muy espiritual, era muy de buscar de Dios. Y un buen día aparece una chica, pelo largo, ¿no? Y le hacía la pasadita. No sé si entiende ese lenguaje ustedes. Yo cuando pasan seguido, van y vienen, es como que pone un cartel que dice, mírame, algo así. Y aquel joven agarró y la miró, pero no solamente la miró, le quedó mirando. Y luego de a poquito fue cayendo en esa trama. Y la chica aparentaba muy linda era por fuera, aparentaba espiritual, y aquel joven se quedó enganchado, no, de Dios, vamos a servir juntos, se puso de novio, 3 meses cayó en pecado. Las apariencias son engañosas. Dice que Lot miró allí la ciudad, vio lo que había adentro y lentamente, influenciado también por su familia, fueron lentamente llevando su carpa, su tienda hacia la gran ciudad. La Biblia habla, hermano, con respecto a esto, a que tenemos que luchar nosotros contra el pecado. Hebreos capítulo 12 nos menciona a nosotros una secuencia, dice, hasta la sangre hay que luchar. Es decir, hasta que no te quede una gota, vos tenés que seguir luchando en contra de aquellas atracciones que pueden destruir tu vida. Y no hay peor cosa que ver un creyente que fracasó. Porque a veces te muestran la parte linda, como dije. Pero yo he visto como pastor ya de varios años en el ministerio,
Esos chicos que no terminan de pasar al altar, culto tras culto, porque no pueden superar el efecto de la falla que tuvieron frente a la presencia de Dios. Hay que luchar. No tuvo en cuenta ello. Entonces él agarró y de repente comenzó, ¿no? Hay un predicador que solía decir, ¿no? ¿Vos qué haces acá en el boliche? Dos cristianos, ¿no? Uno le pregunta al otro, el otro dice, bueno, es que viene a buscar la tentación para vencerla. No. Así no es, ¿no? Como otro agarrado y dice, bueno, yo voy a jugar la quiniela porque hay que agarrar y reclamarle al diablo lo que nos robó. Qué unción que tenía esa persona. Y hasta el día de hoy, va y viene, yo los veo casi a diario. Querido hermano, las apariencias son engañosas. El diablo es muy sutil. La Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz. Y muchas veces, aquel que no está en sintonía con Dios es engañado. Lot lentamente fue cayendo allí, hasta que ya no pudo soportar. Y fue presa de la atracción y del pecado que había allí en esa ciudad. La Biblia dice allí, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. En gran manera, la palabra en gran manera es una palabra muy interesante en la Biblia. Aparece no más de 4 o 5 veces, hermano, en todas las escrituras. Y significa que era el estado de comportamiento tan, pero tan malo, que te contaminaba casi de estar ahí. Ahora, te pregunto yo, cuando nosotros nos juntamos con ciertas personas o estamos metidos en ciertos círculos, ¿cómo nos sentimos cuando otro agarra y hace cosas que la Biblia condena? ¿No te sentís bien o mal? Pregunto, ¿no? Cada uno se siente bien, no hay problema, cada uno puede sentirse como quiera. Pero un creyente, un hijo de Dios, debe sentirse por dentro destrozado porque hay alguien que está pecando y camina hacia el infierno. ¿Se da cuenta usted que en la sociedad cada vez el pecado se vuelve casi más normal? Cuando arrancaron allí las personas que tienen, por ejemplo, hoy les llaman homosexuales y tienen sus leyes como corresponde, lo aprobaron, desde ellos está muy bien. Respetamos, aunque no aprobamos lo que hagan. Y cuando había uno o dos y uno decía, mirá, pero hoy, hermanos, ya no te sorprende. Me pasaba una hermana mayor, casi se desmaya. 2 chicas, hay una despedida, se dieron allí. Bueno, iba a decir un ósculo santo, pero de santo no tenía nada eso. Y aquella hermana quedó traumada. Pero para la sociedad en general, todo eso ya es casi normal. Querido, el pecado, cuidado. El mundo, las apariencias son engañosas. De repente no miró, no consideró todo ello. Y nosotros tenemos que agarrar y decidir lo contrario. El mundo pasa, dijo Jesús, y sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda cosa que Lot no tuvo en cuenta fue el poder de la atracción del pecado. La tercera cosa que yo quiero que podamos ver esta noche tiene que ver, hermanos, nosotros con el poder que hay, el poder de las apariencias, hablamos el poder de la atracción del pecado. Dice que Lot allí se fue acercando poco a poco. Capítulo 13, observe verso 13, los hombres eran más que malos. En capítulo 17, observe de Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. No, perdón, 19.1. Dice 19.1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora observe, primero él se dejó engañar por las apariencias. Ahora estamos mirando de que la atracción fue tan fuerte que lo cautivó. ¿Sabe que versículo 1 habla de que él estaba sentado a la puerta? En la Biblia, sentado a la puerta significa que él era uno de los jueces de la ciudad. En la antigüedad los problemas judiciales se resolvían en la puerta de la ciudad.
O sea, salían las partes interesadas y estaban los ancianos que juzgaban la causa. Fíjese el grado de compromiso que tenía Lot, que no solamente se fue a vivir a la ciudad de Sodoma, sino que ahora él era juez. Lentamente comenzó a involucrarse, no se dio cuenta y ahora estaba siendo uno de los que habitaban en esa ciudad y de los que dirigía esa ciudad. Es que, querido, uno a veces piensa jugar con la cosa de Dios y no se puede así. No se puede. El camino para la vida de fracaso consiste en no guardar la autoridad, en no prestar atención a las cosas que son apariencias nada más y en no prestar atención al poder que tiene el pecado sobre nosotros. Pregunto yo, ¿cuántos aquí han pecado hoy? Levante su mano. ¿Sí? La Biblia dice que todos los días pecamos, hermano. El que dice que no, ya cometió el primero. Ahora, hay pecados que son por omisión, hay pecados que son casi por el diario vivir y hay pecados planificados. Pero en todo eso, la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para vivir en santidad y tenemos que agarrar y tener una vida acorde a lo que Dios pide. Cuando nosotros miramos y empezamos a ver la panorámica general, decimos, bueno, el diablo es mi enemigo. Tiene razón. Otros dicen, bueno, el mundo es mi enemigo. Sí, tiene razón en un cierto sentido. Pero ¿sabes cuál es tu peor enemigo? Vos mismo. ¿Sabías eso, verdad? Así que acá veo dos espejos grandes. Si vos te alcanzás a ver ahí, ese es tu enemigo, el que vos estás viendo ahí. Si vos te ves ahí, ese es tu enemigo. ¿Sabe por qué? Porque es nuestro viejo yo el que se confía en sí mismo y piensa que hay cosas que a él no le va a pasar. Una jovencita, no, pero es un beso nada más. Bueno, ese beso llevó a 2 besos. Ese 2 besos llevó a una sucesión de besos. Y esa sucesión de besos desencadenó el fracaso total para ella. Hoy es una joven que tiene 4 hijos de padres diferentes. ¿Saben por qué? Porque sencillamente, siendo una hija de Dios, no consideró el poder que tiene el pecado sobre nuestra vida para destruirlo. Este es un congreso en el cual yo te voy a confrontar cada taller que vamos a dar, a que vos tomes decisiones. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me interesa un grupo de jóvenes emocionados, a mí me interesa un grupo de jóvenes decididos, que decidan tomar las riendas de su vida y decir, Señor, aquí está, esta es la rienda de mi vida, te la entrego para que tú me dirijas como tú deseas para siempre. Lot allí agarró, entró a la ciudad. Dice la Biblia, 2 de Pedro, observe, pasaje muy conocido, 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8, menciona así, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Observe acá la secuencia que hay. Tiene su Biblia ahí abierta. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, tenía una conducta pero tan desagradable que abrumaba, es decir, aplastaba la vida de Lot. Pero observe, aún así Lot no hacía nada por salir. O sea, el tipo vivía abrumado, dice el texto allí, afligía cada día su alma. La palabra afligir acá tiene que ver con un momento complicado en su interior, pero aún así Lot no hacía nada por salir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es muy fácil caer en la frialdad espiritual, es muy fácil caer en pecado, pero lo difícil es decidir y salir de ahí. Lot había descuidado su vida y cayó en esa ciudad, a tal punto que la decisión errada que tomó Lot sirvió para que sus hijas conozcan a otros muchachos en esa ciudad y tuviesen sus propios prometidos, sus propios novios, que eran paganos, malvados como todos los que vivían en Lot. ¿Y cómo sé que eran malvados? Porque ni uno de ellos se salvó. La Biblia dice que aún sus yernos, los yernos de Lot,
Se burlaban de Lot cuando el ángel fue para sacarlo. Y Lot le dijo, muchachos, salgamos, Dios va a destruir la ciudad. Y ellos se burlaban de Lot porque ellos no creían en Dios. Las decisiones que nosotros tomamos, hermano, muchas veces nos van a llevar a la destrucción, no solo a nuestra vida, sino también a nuestros seres queridos. Yo recuerdo un hermano que había ido a vivir a Buenos Aires. Nosotros tuvimos varios años allí, como casi 12 años. Y esta familia había ido del interior, él siempre trabajó en el campo. Y tenía muchos chicos, si mal no recuerdo, no sé si eran 13 o 14 nada más. Se ve que él quiso armar un pueblo solo, porque se fue de acá a la ciudad y bueno, él dijo, voy a buscar un porvenir mejor, pero fue a la gran ciudad y allá él no tenía oficio. No conocía nada, no se sabía manejar, no tenía mucho estudio y su decisión de ir para allá le sirvió simplemente para ruina, porque sus hijos crecieron, todos se apartaron del Señor. Solamente él con su esposa perseveraron. Querido, ¿sabe qué? Hay decisiones que si no consultamos a Dios antes, no solamente te va a destruir a vos, sino que puede destruir tu familia y el entorno donde vos estás. Lot no miró todo eso. Lot miró lo lindo. Dios miró que ahí había aparentemente un futuro. Dios miró que ahí había calles donde él vivía, no había nada. Y Dios dijo, Abraham ya está viejo y medio loquito, yo me voy a avivar de él, no le voy a hacer caso. Pero sin embargo le fue mal. La Biblia dice que Lot no solamente allí perdió tiempo, perdió todo su capital, hermano. Lot salió con lo justo, hasta la mujer perdió cuando salía. Usted bien sabe, se convierte en estatua de sal. ¿Sabe por qué? Porque las decisiones traen eso. A menudo encuentro o recibo en la oficina o me llaman a casa, pastor, me va mal en esto y lo otro. ¿Y qué hiciste? Y esto y esto. Y consultaste a Dios antes de eso. Y no, pero la Biblia dice que clama a mí te responderé. Sí, pero hay que clamar antes. De que las decisiones tomadas, hermano, fuera de la voluntad de Dios te va a traer fracaso. Yo en esta noche de vos quiero confrontarte, hermano, con una realidad. La tibieza espiritual. La tibieza espiritual fue la que vivió Lot. Lot, viviendo en una ciudad, se dolía, pero ese dolor él lo soportaba, porque por algo se quedaba ahí. Y esto, hermano, para nosotros representa una vida espiritual tibia. Lo peor que te puede pasar es ser tibio. Que es más fácil calentar algo, ¿no? O tragar a alguien frío, pero no un tibio. La Biblia dice que hasta Dios lo vomita en su boca. Habla allí de repugnancia, habla de algo que le hace mal. Lot se entibió. ¿Por qué? Porque empezó a tomar malas decisiones. Esta es una noche para que vos decidas lo correcto. Cuenta una anécdota de que unos turistas fueron a agarrar y conocer un poco cómo viven las personas que viven en el hielo. Y claro, las que viven en el hielo, en las partes frías, hay lugares donde son 6 meses donde hace frío, pero frío. Y luego hay otros 6 meses donde no es tanto. Entonces él va para ver cómo vivía esa gente y de repente observa que hay alguien nativo del lugar y ve que hace una zanja en la nieve. Y en la nieve hace una zanja así larga y él mira asombrado y dice, ¿qué quiere hacer? Ve que luego empieza a cubrir con hojas la zanja que había hecho, el caminito que había hecho, lo cubre con hojas y se fue. Y este turista mira y dice, ¿pero qué quiso hacer este hombre? Y miró que al otro día otra vez, ¿no? Vino, agarró, volvió a escarbar la misma zanja, colocó hojas encima allí y se fue. Y dijo, ¿y dónde esconde la trampa? Bueno, al otro día no aguantó más. Mira y otra vez ve que está haciendo exactamente lo mismo. La misma zanja la vuelve a reabrir y coloca hojitas allí. Y le dice, óigame, ¿pero usted quiere cazar algo? ¿Dónde está la trampa? Y él dice, no funciona con trampa así. Dice, yo lo que hago es un caminito, lo cubro con hojas, entonces vienen los conejos todos los días. El primer día vienen y miran, y como es algo nuevo, de lejos nomás, no se acerca, lo ve de lejos.
Y pasa el segundo día y como lo ve de nuevo, se toma más confianza y se acerca un poquito más. Y pasa el tercer día y ve que eso está ahí, no se movió, y entonces ya tiene más confianza, viene, olfatea, toca y está ahí, ¿no? Y cuando viene el cuarto día, yo coloqué la trampa. Y entonces allí cae 1, 2, 3 y 4, dice yo como conejo, pero varios meses. Pero ¿cómo cayó ese conejo? Sencillamente porque primero tenía cuidado, pero después se descuidó. La vida espiritual de muchos hermanos llega a la frialdad y en muchos casos a la muerte, sencillamente porque se descuidaron. No terminó así. Sin mujer, con sus hijas, en una cueva, habiendo tenido una gran casa, habiendo tenido mucho capital, en una cueva, y allí borracho y cometiendo un pecado de incesto, hermano, que la Biblia lo marca allí para ver hasta dónde puede caer alguien cuando comienza a tomar malas decisiones. Entonces esta noche de parte de Dios, te digo, es una noche para que vos comiences a decidir lo correcto. No hace falta mirar mucho para darse cuenta tu termómetro espiritual. Si yo tuviese la bendición de tener uno y te diese para medir tu vida espiritual, algunos estarían ya para declararlo difunto. En esta noche Dios me trae a este lugar para decirte, es noche para tomar decisión. Ponete de pie. A veces uno se confía en su propia fuerza. A veces uno se confía, bueno, papá y mamá oran por mí. A veces uno se confía en cosas en las cuales nunca debieron haber confiado. Yo en esta noche, querido, quiero decirte que para que vos tengas una vida de victoria, es muy simple, tenés que tomar decisiones. La primera de esta noche que vos tenés que tomar es decidir por lo correcto, entregarle tus derechos a Dios. Decirle, Señor, ¿yo quién soy para elegir? Tú eres el que sabe. Y en un